Antes usaban animales para arar, para preparar la tierra. Pero ahora, ¿qué pasa? Ahora hay máquinas que preparan la tierra para sembrar, ¿o no? Bueno, yo quiero introducirme a una historia que quiero que usted entre conmigo, porque antes quizás utilizábamos ciertas cosas, pero mientras usted iba caminando en los tiempos, usted fue adquiriendo ciertas cosas para introducirse en esa nueva temporada donde iban actualizándose, donde iban innovándose las cosas y usted iba adquiriendo esas cosas. Pero resulta que yo lo quiero llevar a una historia, hoy a la Biblia. Antes que venga Jesús, hubo una etapa donde hubo un hombre donde tenía que entrar una vez al año, y eso se les llamaban los sacerdotes. Una vez al año entraba al santuario y toda la gente estaba presente del pueblo de Dios, y resulta que desgollaban un cordero, un sacrificio para todo el año, para el perdón de pecados. Había un sacerdote que una vez al año, ese sacerdote entraba a esa presencia, y en esa presencia había un velo que más de 1500 años ese sacerdote tenía que ir y no podía pasar ese velo. Pero viene Jesús y ese velo se rasgó cuando Él resucitó. Ahora quiero darte otra. Antes el fuego del cielo caía en un altar. El altar, para darle un ejemplo, Elías una vez confrontó a otros profetas que creían en otros dioses. Viene Elías, le dice: el que mande fuego del cielo será el Dios verdadero. Y dice que todos cantaban, se cortaban, tiraban sangre en el altar, y el fuego no cayó de los dioses ajenos. Pero ahora viene Elías, restaura el altar, pone unas piedras, los acomoda, y dice que el Señor, bueno, ahora es tu momento, y el fuego cayó en el altar. Pero después de Jesús, el altar no era unas piedras, el altar no eran ladrillos, el altar no era una piedra. El altar eran los corazones. Hechos 2 dice que el Espíritu Santo vino sobre cada uno de los que estaban unánime, y fueron repartidas lenguas de fuego. Antes se escribía en piedras. Dios todo lo escribía en piedra. Moisés subió a la montaña, al monte, y esos 10 mandamientos vino Moisés y los trajo al pueblo. Muchos años leían en piedras o en papeles, en pergaminos. Ahora, alguien cometía algún error o alguien cometía cualquier cosa. A ver, en los 10 mandamientos se iban a fijar en los pergaminos y juzgaban a la gente. Pero ahora resulta que viene Jesús, resucita, se va, y viene el Espíritu Santo, desciende del monte verdadero, del monte de Dios, del cielo. Y ahora ya no está escrito en piedras la palabra, está escrita en nuestra conciencia y en nuestro corazón. Por eso Ezequiel dice: y les quitaré, les sacaré ese corazón de piedra que es la ley, y le pondré y les daré un corazón de carne. Antes la herencia era una tierra, hoy la herencia es Jesús, es Cristo, es la presencia de Dios misma. Yo soy resucitado, decía Jesús, y ustedes estarán conmigo juntamente al lado en el trono. O sea, ustedes estarán conmigo, ustedes van a gobernar, ustedes estarán al lado mío. Efesios 2:6: juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo entrar en lugares celestiales con Jesús. Ya no buscamos un Canaán, ya no buscamos una tierra prometida, buscamos a Cristo, a Jesús, porque en Él están todas las bendiciones, está la sanidad, está la prosperidad, está la unción, está la sabiduría, está todo. Antes buscaban una tierra porque esa tierra le iba a dar frutos, pero ahora hay una persona que murió en una cruz, y esa es la persona que busco yo, que busca usted.
Esa es la tierra que nos bendice. Antes el hombre buscaba un sacrificio para acercarse a Dios, a su presencia. Ahora ya no. Ahora Dios se proveyó de un sacrificio para acercarse a nosotros y a usted. ¿A dónde lo quiero llevar con esto? El libro de Hebreos. La semana pasada, o toda esta semana que pasó, estuve leyendo mucho el libro de Hebreos. Y el libro de Hebreos habla de una transición del pueblo de Israel que practicaban todas estas prácticas. El sacerdote que degollaba, el hombre que iba, buscaba las ofrendas para el pecado que había cometido y lo presentaba al sacerdote. El sacerdote no podía entrar a la presencia porque era una vez al año. Todos buscaban una tierra para ser bendecidos. Pero resulta que ahora Hebreos estaba teniendo una confrontación. Jesús ya había venido, había muerto y había resucitado. Muchos se habían convertido. Hechos 2 viene, visita a todos los creyentes. Aquel que se arrepentía, Jesús creía en él, el Espíritu Santo venía sobre las personas. Y resulta que empezaban a tener los conflictos la iglesia primitiva. La iglesia primitiva, ¿por qué? Porque Jesús vino a los judíos, pero dice que Él vino a los suyos y los suyos no los recibieron. Por ende levantó discípulos. Los discípulos llevaron a los gentiles, les predicaron a los gentiles y dijeron: pero qué cosa es esto. El Espíritu de Dios aún se los llena a la gente, a los gentiles. ¿Pero por qué? Porque había división entre los israelitas y los samaritanos y los gentiles y los extranjeros. Ahora el pueblo de Israel estaba en una transición y en un conflicto, porque ellos después de Jesús ya no tenían que sacrificar nada. Venían y le enseñaban y le decían: hey, ya no hace falta un cordero. Por eso Jesús los lastimó a todos. O sea, no es que los lastimó, sino que se enojó en el templo y enojó: ustedes lo han convertido una casa de ladrones a mi casa. ¿Pero por qué lo dice? Porque la gente venía y Dylan quizás estaba vendiendo acá cabritos, palomas, corderos, y usted venía: dame un cordero, y lo llevaba al sacerdote: acá está mi ofrenda. Pero resulta que antes no era así. Tenías que criarlos desde chiquito, tenías que sacar de la mejor manada a la oveja, al cordero, para llevarlo antes. Y por eso se enojó Jesús, porque lo compraban. Entonces, fíjense en los judíos, estaban teniendo un conflicto en su cabeza. Tenían que dejar el antiguo pacto, introducirse al Nuevo Testamento, al nuevo pacto. Estaban siendo transicionados. Unos judíos que habían vivido por años con una enseñanza, con una doctrina que Dios le dio, con una ley que Dios le dio, con un formato. Pero pastor, ¿eso estaba mal? No estaba mal. Solamente que Dios le había dado ese formato, esa etapa para bendecir al pueblo, para guiarlo. A Moisés Dios le dio estratégicamente las medidas. A Noé le dio estratégicamente las medidas. Pero ¿qué pasó con el pueblo judío? Abrazaron más la ley, abrazaron más el día de reposo, abrazaron más los sacrificios que lo que Dios estaba haciendo. Fíjese, acompáñeme al libro de Lucas, capítulo 5, versículo 36. Lucas, capítulo 5, versículo 36. Le dijo también una parábola y le dice: nadie corta un pedazo de vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Pues si lo hace, no solamente se va a romper el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie puede echar el vino nuevo en odres viejos. De otras maneras el vino nuevo se va a romper. Los odres se romperán los odres y se derramará el vino, y los odres se van a perder. Mas el vino nuevo en odres nuevos se tiene que echar, y lo uno y lo otro se va a conservar. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice:
el añejo es mejor. Fíjense, vestido nuevo, ruptura o remiendo viejo, poniendo en un vestido nuevo. Un vino nuevo, poniendo en odres viejos. ¿Qué pasa con el odre? ¿Qué pasa con el vestido? El vestido es el nuevo pacto. Pero dice, nadie puede poner un remiendo en el vestido nuevo. No podemos mezclar el antiguo pacto con el nuevo. Ahora el vino, ¿qué tiene que ver? Es la sangre que Jesús derramó, pero ¿qué tiene que ver el odre? El odre somos nosotros. El odre es cada corazón. El odre cuando se seca es un cuero. Cuando el odre se seca, el vino nuevo cuando entra o le echan el vino, cuando empieza a fermentar el vino, el cuero viejo se empieza o al estar resecado, el vino empieza a fermentar y empieza a estirar el cuero. Y si el cuero está seco, se rompe. Se pierde el odre, se pierde el vino. Pero ¿qué pasa? Dios no desecha el odre. El odre, ¿qué pasa? Se lo tiene que curar de nuevo. Se lo tiene que tratar. ¿Cómo es eso? Al odre se lo trata, se le echa agua, se ablanda, se le echa aceite y eso vuelve a ser flexible. Los judíos habían perdido flexibilidad en el momento que Jesús vino. Por eso Él los confrontaba a los fariseos, porque ellos estaban duros en una estructura, estaban duros en un formato que Dios le había entregado, pero resulta que Dios quería derramar el vino nuevo y quería hacer un nuevo pacto. Juan 3:4, si me puede acompañar Dylan, así todo lo leemos. Juan capítulo 3 versículo 4. Fíjese en esta situación entre un hombre fariseo con Jesús. Le dice, este vino, o sea, hablando por Nicodemo, vino a Jesús de noche y le dijo, maestro o rabí, le dice, sabemos que has venido de Dios como maestro. Le dijo, sabemos. Tenía un odre como diciendo, yo sé, no me puedes venir a decir vos, yo ya lo sé, ya sabemos. Entonces, fíjate la canción, dice, sabemos que has venido de Dios como maestro. Le dice, sabemos, ya tenía una estructura de decir, ya sé quién sos. Sé que viniste de Dios, sé que eres maestro y también confirmo estas dos cosas por las señales que estás haciendo. 3 cosas. Después le dice, estas señales que tú haces si no está Dios con él, no puedes hacer esas señales si Dios no está. Pero Jesús no le responde a lo que él sabía, pero le dice Jesús, de cierto te digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Diga conmigo, nacer para ver. Nadie puede nacer de nuevo, o sea, nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo. Nicodemo le dijo en el versículo 4, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Nicodemo literalmente no estaba captando la onda espiritual de Jesús. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús le responde, de cierto te digo, que el que no nace de agua ni del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nacer para entrar. Diga conmigo, nacer para entrar. Ok, Jesús le estaba dando 2 principios en el mundo espiritual para que él pueda entrar y pueda ver. Dice, lo que es nacido de la carne es carne, o sea, tu mamá te engendró, por ende sos un hombre. Pero el espíritu, cuando eres nacido del espíritu, eres guiado por el espíritu. Ok, eso le dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles por lo que te dije.
es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni hacia dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Pero le responde Nicodemo y le dice: ¿cómo puedes hacer esto, Jesús? ¿Cómo puedes hacer? Me estás hablando hermosamente. ¿Cómo lo puedes hacer esto? Y Jesús le responde: eres maestro de Israel. Eres maestro, o sea, eres judío, eres un principal. Estás en el cargo principal de toda una ciudad. Manejas gente. Eres maestro de todo Israel y no sabes estas cosas. De cierto te digo, le dice Jesús, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Ahora Nicodemo es un fariseo, es un principal. Ahora él viene de noche. Se acerca de noche a Jesús porque no quería que la gente lo vea. No quería perder el puesto o decir: che, me estoy rebajando a Jesús que anda con los discípulos. Esos discípulos no ayunan, esos discípulos comen en el día de reposo, se están metiendo con todo el imperio romano, se está levantando, lo van a matar. No me voy a quemar con Jesús. Me voy de noche así nadie me vea. No pierdo mi reputación. Se va de noche y se acerca. Y Nicodemo llega lleno. Por eso dice: sabemos que tú viniste de Dios. Sabemos que tú eres maestro. Pero Jesús era más que un maestro. Sabemos las señales, pero las señales no solamente eran esas. Habían otras señales que no la podían captar, como las parábolas, como lo que él profetizaba. Ellos miraban el milagro, veían la liberación, veían la sanidad, pero no veían el mensaje que estaba dentro de eso. Nicodemo llega y le dice: sabemos. Llegó lleno de los sabemos. Y muchas veces nos presentamos así delante de Jesús. Llegamos acá y le decimos: Señor, yo sé que estoy mal, pero tú también lo sabes, así que haz algo conmigo. Yo sé que Dios va a hacer algo, pero yo sé cómo lo va a hacer. Entonces ponemos el ya sabemos de Dios que va a obrar según nosotros sabemos. Nicodemo se presentó en esa noche y le dice: yo sé cómo tú obras. Yo quiero entrar donde y hacer todas las cosas que tú haces. Tenés que nacer de nuevo. No. Yo sé cómo se hace. Decime cómo entro. Tenés que nacer de nuevo. Es necesario. Pero no me estás entendiendo, Jesús, maestro. No puedo entrar en un lugar donde ya salí. No puedo entrar en ese vientre. Sabemos. Y muchas veces llegamos así. Sabemos muchas cosas y creemos que por el saber Dios va a obrar conforme a lo que sabemos. Por eso Nicodemo llegó como: yo sé cómo se pasó en la vida, yo sé cómo se sufre, yo sé. Hay veces que a Jesús nos presenta: Él murió en una cruz por ti, Él sufrió, Él te entiende. Jesús no me entiende. Yo sé cómo me siento. Él no va a entender, no lo puedo ver, no lo puedo escuchar. Él sabe más que tu necesidad. Él sabe más que lo que estás pasando. Él sabe más de lo que estás atravesando. Pero sin embargo, como hemos leído al principio, este hombre Nicodemo tenía un odre que no se podía extender con ese vino nuevo que Dios le quería dar. Por eso él llega lleno de escrituras, de conocimiento, de tradición, de costumbres. Y por ende Jesús no podía entrar, porque lo más feo en el mundo espiritual es estar lleno de algo, cuando Jesús nos quiere llenar, pero estamos ya llenos de algo. Es más fácil llenar un lugar vacío que llenar un lugar que ya está lleno. Pero pastor, ¿lleno de qué va a estar? Lleno de ideas, de tradiciones, de costumbres, lleno de consejos que quizás no vienen de Dios. Por eso es más difícil llenar a alguien que ya está lleno.
El Espíritu Santo necesita que constantemente nos vaciemos. Y eso es lo que le pasó a los judíos. Cuando vino Jesús, los judíos decían: pero si toda mi vida yo a mi hijo le enseñaba cómo sacrificar al cordero, yo sé cómo operar, cómo hacer qué cosa, con qué cuchillo, cómo lo tengo que afilar, yo sé hacer todo con el cordero. ¿Qué me vienen a decir que no vamos a usar más un cordero? Mi papá, mi abuelo me enseñó, yo le estoy enseñando a mis hijos. El sacerdocio venía de un linaje escogido. Ahora Jesús se presenta y Él no escoge discípulos con un linaje para operar en el reino de Dios. Ahora Él empieza a operar y agarra gente que ha sido despreciada, que ha sido ninguneada, que ha sido rechazada por todo el mundo, y viene Jesús y lo agarra y les da el reino, el poder, le da autoridad para liberar a los demonios, para liberar a las personas, para sanar enfermos, para resucitar muertos. Entonces la gente y los fariseos decían: ¿con qué autoridad y qué doctrina está haciendo todas estas cosas este hombre? Wow. A veces llegamos así, como Nicodemo. Llevo 30 años de casado y vos a mí me vas a querer enseñar. Y eso es un odre. Vos no pasaste por lo que yo pasé, por ende no puedes hacer nada. Y eso es un odre. A veces decimos: crié 3 hijos, 4 hijos, pasé experiencias que tú no pasaste, y vos me vas a venir a hablar de cómo tengo que hacerlo, en serio. Y Jesús dice: capaz que la persona recién empieza, o capaz la persona te quiere dar un buen consejo, capaz la persona te quiere sembrar un versículo, está queriendo orar por tu vida, te está queriendo sacar del estado en el cual vos no estás viendo, y sin embargo Dios está utilizando a esa persona. Está utilizando un Pedro, está utilizando un Marco, está utilizando alguien para liberarte, para sacarte, para que puedas desgustar del reino de Dios. Y resulta que llegamos y le decimos: yo llegué a Jesús sabiendo que Él es Dios, que Él es Maestro y que ha venido de Dios por las señales. Y Dios no puede obrar. Diga conmigo: nacer para ver, nacer para entrar. ¿Usted quiere ver cosas extraordinarias de Dios? ¿Quiere entrar a ese reino y vivir lo sobrenatural? Hay que nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Vamos a Juan capítulo 4, versículo 6. Y escuchen, esta historia es hermosa también, porque relata un odre. Hay un odre detrás de cada historia, que en algún momento Jesús se presentó con alguna persona en la Biblia. Juan capítulo 4 versículo 6, y dice: y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado de caminar, se sentó ahí junto al pozo, y era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber a esa mujer, pues sus discípulos se habían ido a comprar un poco para comer en la ciudad. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú me puedes pedir de beber, tú siendo judío y yo siendo mujer samaritana? Fíjense en el odre, porque obviamente había un conflicto cultural de que los judíos eran los santos y los samaritanos eran los inmundos. Entonces fíjense que había un conflicto en la mente de la mujer. Dice: porque ustedes son judíos, nosotros los samaritanos no nos tratamos. Y respondió Jesús no a su necesidad, no al conflicto, no a lo que ella quería. Y le dice Jesús: si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a Él que te dé agua viva. Pero la mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla. Ay, no tienes un balde, no tienes una cuerda, no tienes. Y el pozo encima es hondo, ¿cómo lo vas a sacar? ¿De dónde? A ver, Jesús, ¿de dónde tienes el agua viva?
porque ya entró en un tono de burla. Vos sos judío, esta es mi oportunidad para vengarme de todas las cosas que me hiciste. Vos sos judío, ¿con qué vas a sacar el agua? Ah, ¿te querés hacer el canchero? No tenés ni para sacar el agua. ¿De dónde vas a tener el agua viva? ¿Acaso tú eres mayor? Escuchen esta frase o este relato. ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob? ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob? Y de hecho sí lo era. Que nos dice, que nos dio este pozo, el cual bebieron él, sus hijos, sus ganados, todo el tiempo pasado. Y respondiendo Jesús con todo el amor, la paz que nos tiene cualquiera: hey, yo te respeto que tú me estés ninguneando, que me esté faltando el respeto. Cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed. Hablando del pozo, pero más el que bebiere del agua que yo le doy, no tendrá sed jamás, sino que el agua que le doy saldrá como una fuente de agua viva para vida eterna. Y la mujer le dijo: Señor, ay Señor, dame de esa agua. Judío, dame de agua. Así yo me imagino así esta mujer samaritana. Dame de esa agua, a ver, para que no tenga sed ni vuelva a venir aquí. Jesús le dijo: ve, vos te estás haciendo la canchera. Ajá, bueno, mira, yo soy mayor que Jacob. Bueno, anda, llama a tu marido. La mujer dice: ¿Cómo? No tengo marido, pará, no tengo marido. Pero respondiendo la mujer le dijo: no tengo marido. Y Jesús le dijo: bien has dicho, no tienes marido, porque 5 has tenido. Ajá, 5 has tenido. Y el que tienes ahora, aquí va la fuerte, no es tuyo. Y la mujer como con el balde, algo así como que no tengo un balde acá, pero el balde ahí como tac. Ajá, me parece que sos un profeta, Jesús, ¿no? Como que le estaba cayendo la ficha. Entonces la mujer le dice: créeme, dice: 5 maridos has tenido, el que tienes ahora no es tuyo. Has dicho todo eso es verdad. Y la mujer le dice: Señor, me parece que eres un profeta. Y aquí viene el odre. Otra vez, nuestros padres adoran en este monte, y nosotros, y ustedes dicen que Jerusalén es el lugar que se adora. Hay un conflicto, hay una estructura, hay algo en la mente de estos judíos de ese momento que le dice: hey, y ustedes dicen que se adora en Jerusalén, nosotros decimos que se adora en este monte. Tenían 2 dioses, pero a la vez capaz que tenían el mismo Dios, pero tenían estructura de cuál era lo verdadero, cuál era lo falso, cómo era la mejor forma de adorar. Ustedes dicen, nosotros decimos, ahí había un conflicto. Pero Jesús, ¿qué le dice? Jesús le dice: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén, hablando por el templo donde Dios en teoría estaba, y en Jerusalén adoraréis al Padre. Ustedes adoran, diga conmigo, lo que no saben. Diga conmigo, lo que no saben. Eso le dice Jesús: ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos. ¿Qué sabían ellos? Por lo que tenían el conocimiento. Los otros no tenían el conocimiento. Pero miren, pero la salvación, porque la salvación viene de los judíos, hablando de él, que estaba hablando con la samaritana. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y ahí viene la primicia. Y rompe ese odre y le dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. No hace falta ni en el monte, no hace falta ni en Jerusalén. Le dijo: mujer, le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Fíjense que la mujer está centrada en 2 cosas. Está centrada en cómo es ella frente de Dios,
vivía una vida que la estructura lo estaba matando, que si era en el monte, que si era en Jerusalén. A la final la mujer se estaba perdiendo. Tenía 5 maridos, el que tenía no era de ella. No había un cambio, la adoración que ella hacía no le producía nada, porque en teoría había un velo que no podías entrar a Dios, y crecieron con eso, que solamente un hombre podía entrar a la presencia de Dios. Pero viene Jesús y le dice: hey, acá hay un momento donde ahora empieza, que ni en ese monte ni en Jerusalén vas a adorar. Es ahora, es en espíritu y es en verdad, con transformación, naciendo de nuevo. La mujer, que hacía: yo, samaritana, rota, quebrada, necesitada, no puedo llegar a Dios. Tengo 5 maridos y el que tengo no es mío. Y muchas veces llegamos así a Dios: Dios, ¿qué va a hacer conmigo? Yo soy pobre, yo soy herida, yo soy divorciada, yo soy fracasado, yo estoy herido. Y llegamos así y le ponemos un montón de peros a Dios. Y Dios quiere darnos el agua. Hey, te doy el agua. Hey, yo soy más que ese pozo. No, ¿qué vas a hacer vos? Yo, mira cómo estoy, mira las veces que yo me fui a adorar y tantas cosas. Le damos la vuelta, que Jesús no puede darnos el agua. O nos tira el agua así nosotros. Y Él dice: si supieras quién te está dando de beber o quién te está pidiendo, tú le pedirías. Es como David: Señor, como el siervo brama por las corrientes de agua, así mi alma clama por ti. Si supiéramos quién nos da de beber, si supieras que las veces que llegas a la iglesia no es el pastor, no es la persona que ingresa, no es las canciones, no es el sonido, no es el versículo, es lo que está detrás. Los judíos vivían en estructuras donde decían: porque la cortina, porque tiene que ser de tantos metros. ¿Era válido? Ok, era válido. Obvio que sí. Dios mismo le dio las tablas, Dios mismo le dio las herramientas a Moisés para construir, Dios mismo le dio a David, a Salomón, para construirle casa. Dios mismo le dijo: apartá sacerdotes, apartá levitas, apartá personas que atiendan mi casa. Pero se habían aferrado tanto a eso, que a veces nosotros llegamos así a la iglesia, viviendo en un nuevo pacto, pero creyendo como el antiguo. La mujer siempre, acá en la historia, está interpretando lo natural. El agua, el pozo, no tienes con qué sacar. Eso me mató a mí. Porque a veces nosotros a Jesús llegamos acá, pasamos al frente y decimos: a ver qué me va a orar el pastor, a ver qué me va a decir la profeta, a ver qué me va a decir la pastora, a ver qué canciones van a poner. Llegamos así. Y Jesús, ¿qué dice? Pero yo no tengo el balde, no necesito. O sea, yo entro en vos y, o sea, es fe, es creer, recibí, y no necesito balde, no necesito cuerda, no necesito nada. Pero nosotros, que le decimos: no tenés la cuerda, ¿con qué vas a sacar? ¿Acaso tú eres mayor de las cosas que yo viví? Inconscientemente lo hacemos. A veces le decimos: pero el pastor está predicando. Si supiera que a mí me hace falta plata y no palabra. Si supiera que le falta que vaya y le golpee con algo a mi marido, a mi esposa, para que se active. Pero no. Si supiera el pastor que no hace falta que estemos acá, hace falta que tengamos un templo. Así llegamos. Le decimos así a Jesús: vos no tenés balde. Si supiera que a mí me hace falta plata y no un toque tuyo. El toque yo lo recibo, me caigo y de ahí sigo sin plata, ¿no? Sigo que lidiar con el marido, tengo que seguir lidiando con la esposa, tengo que seguir lidiando con las deudas. Y así venimos. Fíjese que la mujer samaritana era una judía que estaba viviendo esa transición de vivir el antiguo pacto con el nuevo pacto, de lugares sagrados a cualquier lugar, en el hospital, en la calle, en el trabajo, en la casa,
en el viaje, en cualquier lado, el acceso era directo. Yo sé, Señor, que va a venir un Mesías. Yo sé, y Él nos dirá todas las cosas. Y lo tenía al frente. Lo tenía al frente. A veces esperamos, Señor, sabemos que tú vas a obrar. Está al frente. No necesitas que hagas cosas, porque si lo tenés a Él, ya está. Vamos cerrando, ¿no? Marcos 2:23, y vamos cerrando con esto. Dice: aconteció que al pasar a pasar Jesús por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andaban andando y comenzando a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen eso? Los fariseos le dicen: ¿por qué hacen eso? ¿Por qué arrancan las espigas y comen en el día sagrado? No es lícito. Pero él les dijo: nunca leíste, le dice Jesús, lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que estaban con él. ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales nadie podía comer? No era lícito comerlos sino solamente los sacerdotes y los que estaban en la casa de Dios. Y aún les dio, o sea, comió David y les dio los que andaban con él. O sea, David era impuro, los otros no eran contados, eran peor de impuro, y ellos comieron igual. También les digo, le dice Jesús, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún en el día de reposo. O sea, los fariseos se enojaban porque rompían las reglas. Fíjense en la estructura que tenían en ese momento, pero no tenían la culpa, porque se habían acostumbrado a lo que Dios le había dado. Pero Dios le estaba queriendo dar el vino nuevo. Y este hombre le dice: hey, no es lícito que arranquen esas espigas en el día de Sabbat, en el sábado, que es todo consagrado para Dios. Y Jesús le dice: pero el día de reposo fue hecho para el hombre, no el hombre para el día de reposo. Qué hermosa esa palabra, porque a veces vivimos en un nuevo pacto con una mentalidad del viejo pacto. Fíjense, una cosa puede empezar como bendición, pero puede terminar siendo una carga en cada uno de nosotros. ¿Cómo es eso, pastor? ¿Cómo es eso que el hombre? ¿Cómo es eso que por causa del hombre fue hecho el Sabbat o el día de descanso y no el día para el hombre? Lo pongo así: un día estás orando por trabajo, por ese trabajo que tanto anhelas, por ese trabajo que tanto estabas soñando. Le estás orando a Dios: Señor, dame ese trabajo por amor a mi nombre, por amor al tuyo, porque tengo necesidad, porque quiero construir, porque quiero salir adelante. Mira de tu siervo, Señor. Dios te da el trabajo, te da el tiempo, te da la fuerza, te da la salud para trabajar. Ahora estás trabajando, llegas a tu casa cansado, no comes tranquilo, estás pensando, estás físicamente comiendo con tu esposa, con tu familia, estás alimentando y sustentando tu familia, tu casa, pero sin embargo ese trabajo se volvió una carga y ahora estás perdiendo tu familia por el trabajo. Eso es lo que le estaba pasando a los judíos. Por causa del antiguo pacto estaban perdiendo lo que podían haber recibido. Estás orando por esa casa de los sueños, Dios manda los recursos. Con tu familia empiezas a orar en tu casa y estás diciéndole: Señor, bendícenos, Señor, con los proyectos de nuestra casa. Queremos nuestro terreno, queremos nuestra casa. Señor, como mi familia, yo quiero que esa casa la cubran mis hijos, mis hijas. Quiero que ahí puedan crecer ellos, puedan ser sabios, puedan crecer, puedan estudiar su palabra, puedan tener una cama donde dormir y todo. Y estás orando y Dios te da los recursos, la construyes a la casa. Empiezas a vivir en esa casa con tu familia. Llegan los hijos y le dices: no toques eso, no ensucies la pared, no te sientes ahí, no toques, no esto, no lo otro.
No invites a gente, porque esa gente viene a ensuciar y a romper las cosas. Eso le pasaba a los judíos. Construyeron la casa para guardar a la familia. Ahora estaban rompiendo la familia para guardar la casa. Tremendo. Dios hizo el sábado o el día de descanso, y el día de descanso Jesús le dice: yo estoy por encima de eso. O sea, Él es el día de descanso. Vos podés elegir el lunes, hoy mismo, ahora. ¿Es el día de descanso? Sí, porque estás adorando, estás en Él, estás en la presencia, estás leyendo una palabra, estás haciendo un devocional, te tomaste 10 minutos para entrar a la presencia y orar por tu familia, por construir la casa. Pero resulta que ahora vas a perder tu familia para guardar una casa. Ahora vas a perder tu matrimonio, tus hijos, tus proyectos a causa de tu trabajo. El día de reposo fue hecho por causa del hombre, fue hecho para ti. Cristo fue hecho para ti, la presencia de Dios fue hecho para ti, el tabernáculo fue hecho para ti, el Edén fue hecho para ti. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Perdemos nuestra vida para consagrar eso, para guardarlo. Por eso una cosa puede empezar en bendición, pero puede terminar siendo una carga. Ahora sí vamos al final. Vamos a cerrar, vamos a cerrar, no te vayas. Lucas 22:14. Jesús, o en el Antiguo Testamento, en la Biblia, habla de la Pascua. Y la Pascua se celebraba siempre, o se hacía en memoria de cómo Dios había librado cómo Dios había librado al pueblo de Israel de los egipcios. Entonces, cada vez que hacían la Pascua o celebraban las Pascuas, ellos hacían memoria de cómo Dios lo había librado de las manos de los egipcios. Ahora Jesús, en una mesa común y corriente, quizás como esta, y estaban sentados con los discípulos, y un hombre que salió de Nazaret le dice: muchachos, esta copa que ustedes la ven va a ser derramada por todos ustedes. Esta copa va a lavar sus pecados. Y da la casualidad, Jesús usó ese día de la Pascua para cambiar y hacer la transición de un estado a otro, del antiguo al nuevo. Esta sangre la va a lavar. Hablando del sacrificio que Él iba a hacer en la cruz. Ahora el pan también, cada vez que coman, eso lo va a alimentar. Ahora, ¿qué hace Jesús? Hace una simbología. Los discípulos no entendían nada. En ese momento no entendían nada. Dice: ¿cómo voy a beber de tu sangre, Jesús? ¿Y cómo voy a comer de tu cuerpo? Es ilógico. Muchos de sus discípulos dejaron de seguirlo por causa de esa enseñanza. Resulta que en una mesa común y corriente, en el día de la Pascua, Lucas 22:14 dice: cuando era la hora, se sentó a la mesa Él y sus apóstoles. Les dijo: cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua, antes que padezcan, porque los digo que no comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: toma esto, repartidlo entre ustedes, porque le digo que no beberé más del fruto de la vid. Se ve que tomaba Jesús, ¿no? Hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y le partió y le dio, diciendo: este es mi cuerpo, para ustedes es dado, haced memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa y diciendo: esta copa es el nuevo pacto. Ya no va a haber Pascua, va a haber un nuevo pacto, va a haber una cena. Esa es mi sangre que por ustedes es derramada. Ahora no iba a haber más Pascua, ahora iba a haber una cena. Y ya no tenían que recordar que Dios le había sacado de Egipto, ahora tenían que recordar que Jesús había muerto por él. Qué hermoso, ¿no? Porque muchas veces somos un odre viejo. Muchas veces somos así.
Tenemos estructuras aún en nuestra familia, aún en nuestro trabajo, aún en nuestra manera de vivir. Pero ¿qué dice Jesús? El problema no es el odre, el problema no era el vino, no era el vestido roto, o sea, el vestido nuevo, ni el remiendo, no era eso. Era la mentalidad de querer unir todas esas cosas. Fíjense en cómo termina el libro de Lucas 5:36. Dice: ninguno que beba del añejo quiere el nuevo, porque dice el añejo es mejor. ¿Pero por qué dice eso? Porque se acostumbra tanto el paladar al vino viejo que cuando le das un vino nuevo, la persona que vive tomando del vino viejo dice: el viejo es mejor. No porque lo sea mejor, sino porque su paladar se acostumbró a eso. Y a veces nos acostumbramos a vivir de nuestra forma de pensar, de nuestra forma de caminar, de nuestra forma de vivir. Pero Jesús, ¿qué dice? El nuevo es mejor. El nuevo es mejor. Dios quiere darnos ese odre nuevo. O de hecho, Él ya nos hizo odres nuevos. ¿Qué dice segunda de Corintios, primera de Corintios? No me acuerdo, pero dice: todas las cosas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Tanto el vino, tanto el odre, tanto el vestido, tanto como el paladar. Pero a veces queremos vivir siendo odres nuevos, recibiendo vinos nuevos, pero aferrándonos al vino viejo por nuestro paladar. Dios quiere llenarte de su amor, de su paz, de su paciencia. Él quiere darte sin medidas el Espíritu de Dios. Él quiere llenarte, Él quiere usarte, Él quiere levantarte, Él quiere levantar tu casa. Él quiere restaurar todas tus heridas, todo lo que la gente te rechazó, la que te golpeó. Él quiere sanarlas todas. Pero no lleguemos como el fariseo, no lleguemos como la samaritana. No veamos si es día de reposo, si es feriado. Preséntate a Dios y decirle: Señor, quiero ser lleno. David decía: ¿quién es el hombre para que Dios se fije en nosotros? Él entregó lo mejor para nosotros.